Otoniel nació en una época en la que el pueblo de Israel aún llevaba el polvo del desierto en los pies y promesas frescas en el corazón. Era una época de transición. Josué había conquistado la tierra prometida, pero el pueblo aún intentaba comprender cómo vivir en ella. Entre tribus, disputas y recuerdos de Egipto, vino al mundo un niño de la tribu de Judá, una de las más fuertes de Israel. Su nombre, Otniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, el legendario guerrero que ya anciano pidió una montaña para conquistar. Crecer a la sombra de alguien como Caleb no era tarea fácil, pero Otniel no era de los que se esconden. Desde muy pequeño vio en su tío algo más que un héroe de guerra. Vio a un hombre que realmente confiaba en Dios, y eso lo conmovió. Otniel aprendió a luchar, por supuesto. Todos los niños de Judá aprendieron, pero también escuchó. Escuchó las historias del mar que se abrió, del maná que cayó del cielo, de los muros que se derrumbaron en Jericó. Con cada historia, algo ardía en su interior. Era como si, sin saberlo siquiera, le estuvieran preparando para algo más grande. No era solo un tiempo de recuerdos, era también un tiempo de olvido. La gente empezó a alejarse de la fe, a mezclarse con las culturas vecinas, a olvidar quién los había liberado. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pero Otniel era diferente. Callado, observador, firme. No llamaba la atención, pero no pasaba desapercibido. Mientras los demás buscaban seguridad en las ciudades, él parecía más preocupado por la voz de Dios. Y fue precisamente esta actitud la que llamó la atención de Caleb cuando llegó el momento de lanzar un desafío. Una propuesta que lo cambiaría todo. Una ciudad rodeada de enemigos. Una promesa que valía el corazón de su hija. Y quien se levantaría para aceptar el desafío estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Caleb no se andaba con rodeos. Ya anciano, pero con el fuego en los ojos de quien aún sueña con la batalla, miró al pueblo y lanzó su desafío. Quien conquiste Kiriat Sefer tendrá por esposa a mi hija Aksa. Así, sin rodeos. Así, sin rodeos. No era solo una prueba de fuerza, sino de coraje, visión y fe. Esa ciudad estaba fortificada, una fortaleza enemiga. Muchos temblaron, otros miraron hacia otro lado, pero en medio del silencio una figura se levantó. Otniel. No fue con fanfarria, no necesitó un discurso. Simplemente se preparó y se fue, como si ese momento hubiera sido escrito mucho antes. Con la espada en la mano y la convicción en el pecho, marchó hacia la ciudad enemiga. Y no volvió con las manos vacías. Cuando Kiriat Sefer cayó, no fue solo una victoria militar, fue un punto de inflexión. Otniel demostró que no era solo un pariente de Caleb, era un hombre de Dios, moldeado en la fe y templado en la batalla. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración, y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Aksa, por su parte, no era una chica corriente. Inteligente, firme y decidida, vio en Otniel algo más que un vencedor. Vio a un compañero, alguien con quien podía soñar a lo grande. Y así fue como ambos se unieron, no solo mediante un matrimonio concertado, sino a través de una misión compartida. Poco después, cuando ya vivían juntos, Aksa hizo una curiosa petición. Se dirigió a Otniel y le dijo: «Pide a mi padre una bendición, un pedazo de tierra con fuentes de agua, una petición audaz. En tiempos de sequía y disputas por el territorio, los manantiales lo eran todo.
sustento, vida, futuro. Y Caleb, viendo la sabiduría de su hija y el aplomo de su yerno, concedió los manantiales superior e inferior. En la superficie parecía tierra fértil, pero allí, entre las líneas de esta petición, estaba naciendo algo más grande, como si Dios estuviera regando la tierra donde, muy pronto, el pueblo necesitaría florecer de nuevo. Acsa no era el tipo de mujer que aceptaba nada en silencio. Llevaba en la sangre la audacia de su padre y la sabiduría de quien ve más allá. Cuando le pidió a Otniel que hablara con Caleb sobre la tierra, no fue solo por comodidad, era visión. Ella sabía que el futuro no podía construirse sobre tierra seca, y Otniel, acostumbrado a escuchar antes de actuar, comprendió enseguida. Aquella petición conllevaba más de lo que parecía. En la reunión con Caleb, Acsa tomó la iniciativa, subió a su asno y fue directa al grano. «Dame una bendición», dijo, con la firmeza de quien sabe lo que quiere. «Ya me has dado tierras en el Negev, ahora dame manantiales de agua». Era como si dijera: «Lo que tenemos es bueno, pero no basta para sostener lo que Dios está por hacer». Caleb no dudó. Le entregó los manantiales superior e inferior, un regalo generoso, 2 fuentes, 2 caminos de provisión, un claro símbolo de que Dios no se limita a dar lo mínimo, sino lo necesario para que rebosen. Mientras muchos aún intentaban encontrar su lugar en aquel nuevo territorio, Otniel y Acsa ya tenían tierra fértil, aguas que fluían y un propósito en sus corazones. Pero no todo eran flores. La gente a su alrededor estaba confundida. Josué, el gran líder, ya había muerto. Las tribus empezaron a distanciarse, cada una por su lado. Los enemigos, antes contenidos, volvían a levantar la cabeza. Y en medio de todo esto, la fe del pueblo comenzó a desvanecerse. Poco a poco, como el agua que se escurre entre los dedos, la alianza con Dios se fue cambiando por ídolos, extraños rituales y promesas vacías. Otniel lo vio todo. Sintió en el aire que algo iba mal, como si una sombra se formara en el horizonte, y esa sombra tenía un nombre y venía de muy lejos. La oscuridad no tardó en tomar forma. Se llamaba Cushan-Risataim, un rey extranjero y poderoso de Mesopotamia. El nombre ya era extraño, pesado, como si llevara en sus sílabas el olor mismo de la opresión. Cuando llegó, no pidió permiso. Llegó con ejércitos, gritos y un enorme deseo de dominar. Y lo consiguió. Durante 8 años, el pueblo de Israel vivió bajo la mano de este enemigo. 8 años de vergüenza, miedo y esclavitud. No sucedió de la noche a la mañana. Primero hubo pequeños ataques, luego territorios tomados y finalmente el control total. Era como una enfermedad que se extiende lentamente, pero cuando te das cuenta, se ha apoderado de todo tu cuerpo. El pueblo, que antes había estado confiado, ahora estaba abatido. Las tribus que debían unirse empezaron a culparse unas a otras, y los altares de Dios, que antes tenían fuego, ahora estaban fríos, olvidados, cubiertos de polvo. Otniel lo observaba todo. Sabía que algo se había roto. No era solo una guerra externa, sino también interna. El pueblo había cambiado su confianza en Dios por alianzas con los pueblos vecinos. Intentaban solucionar con política lo que solo puede arreglarse con arrepentimiento. Y entonces comenzaron los lamentos, primero en voz baja, luego en un lamento colectivo. El pueblo oprimido empezó a gritar. Gritaban pidiendo liberación, pedían ayuda, que alguien les recordara quiénes eran y quién era su Dios. Mientras tanto, en silencio, algo se movía entre bastidores en el cielo. Dios, que parecía lejano, escuchaba cada grito, y en medio de la gente, entre las plantaciones y los recuerdos de antiguas victorias, había un hombre, uno que ya había derrotado a una ciudad, uno que conocía la voz de Dios, uno que llevaba el valor y la calma en su interior.
un nombre olvidado por muchos, pero no por Dios. Otniel. En una tarde cualquiera, en medio del cansancio de los días pesados y del silencio de las oraciones sin respuesta, sucedió algo diferente. No fue un ruido, una visión o un trueno en el cielo, fue como un viento interior, un soplo que nadie vio, pero que lo cambió todo. El Espíritu del Señor vino sobre Otniel. No fue una emoción pasajera, era una llamada, una fuerza que no provenía de él, sino que lo llenaba por completo. Un impulso que lo empujaba hacia adelante, como quien oye pronunciar su propio nombre con autoridad. Otniel no preguntó, no se ofreció, pero fue elegido. Dios vio allí un corazón alineado, listo, y decidió usar a este hombre ordinario para hacer algo inusual. Otniel se levantó, y esta vez no fue para conquistar una ciudad por amor, fue para liberar a todo un pueblo de la opresión. No era un rey, un sacerdote o un general del ejército, era un juez, el primero, un nuevo título, una vieja misión, ser la respuesta de Dios cuando el pueblo olvida el camino. Reunió guerreros, sí, pero no era solo estrategia, era la dirección divina. Era saber el momento adecuado para actuar, para hablar, para esperar. Otniel se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra en ese momento. Mientras Israel lloraba, él se movía con firmeza. Mientras todos miraban al enemigo, él miraba a Dios. Y entonces llegó la confrontación. La batalla contra Cusán Rishathaim no fue fácil. El enemigo era fuerte, experimentado y cruel. Pero cuando Otniel entró en el campo de batalla, no lo hizo solo. Llevaba consigo la presencia del Dios que libera. El mismo Dios que abrió el mar, que derribó muros, derribaría ahora reinos. El campo de batalla ya estaba armado, las espadas se alzarían. La gente miraba a Otniel como si hubiera algo diferente en él, y así era. Porque ese día no era solo el guerrero de la juventud, era el juez levantado por Dios. Y ante la guerra que se avecinaba, lo imposible estaba a punto de suceder. El campo estaba seco, la tensión pesaba en el aire. Por un lado, los soldados de Cusán Rishathaim, organizados, bien armados, acostumbrados a ganar. Por el otro, el pueblo de Israel, dirigido por alguien que hasta hacía poco había cuidado de su tierra y de su familia, lejos de tronos y armaduras de lujo. Pero algo había cambiado. Otniel era diferente. Tenía la firmeza en los ojos de alguien que había escuchado a Dios y ya no tenía dudas sobre lo que debía hacer. No gritó, no pronunció ningún discurso, simplemente dio la orden y siguió adelante. Como alguien que sabe que la victoria no viene de la fuerza del brazo, sino de la obediencia a la llamada. La batalla comenzó con el sonido de las espadas, el choque de los escudos y ese ruido que solo puede hacer la guerra. Entre polvo, gritos y respiración agitada, Israel luchó como si hubiera vuelto a recordar quién era. Otniel no solo lideró, inspiró. Y eso lo cambia todo en una guerra. Nadie lo esperaba, ni siquiera los enemigos. Un pueblo que había sido oprimido durante 8 años, ahora atacó con coraje, como si el miedo se hubiera evaporado. Y Cusán Rishathaim, el rey invencible, cayó. No hay detalles sobre cómo ni dónde. La Biblia es breve, pero el hecho es que fue derrotado. Con él cayó el peso de la esclavitud. El pueblo fue liberado. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la desesperación fue reemplazado por el sonido de la libertad. Otniel, aquel hombre que no buscaba escenario, se convirtió en el líder que guió a Israel hacia una nueva era. Pero no fue solo el final de una guerra, fue el comienzo de algo más grande, porque con la victoria llegó la responsabilidad. E Israel, ahora libre, tendría que aprender qué hacer con esa libertad. Mientras la gente celebraba, Otniel ya estaba pensando en lo que vendría después, y el tiempo empezaba a correr de otra manera. La guerra había terminado.
Las espadas estaban guardadas, las heridas curadas, y por primera vez en mucho tiempo el pueblo podía respirar en paz. No una paz hecha de silencio forzado, sino esa paz que calma el pecho, que te permite dormir con las puertas abiertas y el corazón ligero. Bajo el liderazgo de Otniel, Israel vivió así durante 40 años. 40 años. Toda una generación creciendo sin oír los gritos de un enemigo a la puerta. Los manantiales solicitados por Acsá ahora parecían una señal de lo que vendría. Buena tierra, agua corriente, cosechas florecientes. Los niños jugaban en los campos sin miedo, los ancianos contaban historias sin prisas, y Otniel, el juez elegido por Dios, mantenía todo en orden. No gobernaba con puño de hierro, sino con justicia y sabiduría. Se le respetaba, pero sobre todo se le escuchaba. Cuando hablaba, el pueblo le prestaba atención. No porque gritara, sino porque su voz transmitía la verdad. Con cada decisión, Otniel recordaba al pueblo de dónde había venido, de las cadenas, del olvido, del alejamiento de Dios. Era como un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando caminas con el Señor y también de lo que ocurre cuando te olvidas de Él. Y quizás por eso la paz duró tanto. Pero el tiempo es algo curioso. Pasa lentamente, y lo que antes era un recuerdo vivo empieza a convertirse en un recuerdo lejano. Los niños crecen sin saber lo que es huir de un enemigo. Los jóvenes que no han visto batallas piensan que siempre ha sido así, y poco a poco la comodidad se convierte en despreocupación. La fe que una vez fue una llama se convierte en una brasa. Otniel lo vio. Podía sentirlo en los ojos de la gente. No era miedo ni malicia, era olvido, como un cielo que empieza a nublarse lentamente, casi imperceptiblemente, y en medio de la calma, algo empezaba a perderse en el aire. Con los años, Otniel envejeció. Su pelo, antes oscuro, ahora lucía el blanco del tiempo, y sus pasos ya no eran tan firmes como antes, pero su presencia seguía pesando. Era como un árbol centenario en medio de la aldea. Incluso en silencio imponía respeto, solo que, a diferencia de los grandes héroes que tienen sus historias detalladas, el final de Otniel llegó lentamente, sin fanfarrias, sin ceremonias. La Biblia no dice si tuvo una despedida, si dejó unas últimas palabras o cómo murió. Simplemente dejó de ser mencionado, como si Dios lo hubiera recogido en el momento oportuno, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer. Otniel no necesitaba estatuas ni coronas. Era uno de esos hombres que dejan huella más por la semilla que siembran que por los honores que reciben. Y quizá sea precisamente por eso por lo que su historia perdura hasta nuestros días. Pero es extraño que un líder que trajo la paz durante 40 años desaparezca de la narración así, sin muchos detalles. Eso dice mucho. A veces, los mayores logros no son los que se gritan a los cuatro vientos, sino los que se sostienen en silencio. Otniel fue el primer juez de Israel, el primero, el principio de todo, e incluso con tan poco espacio en los textos, su impacto resonó durante generaciones. Después de él vendrían otros. Algunos con fuerza, otros con dudas, algunos con coraje, otros llenos de defectos. Pero todos siguieron el camino que abrió Otniel. Demostró que Dios seguía levantando libertadores, incluso cuando todo parecía perdido, que seguía respondiendo a los gritos del pueblo, incluso cuando se olvidaban de él. Y eso es exactamente lo que sucedió una vez más. Porque después de la muerte de Otniel, la historia no se detuvo. El pueblo, como un ciclo que nunca se rompe, volvió a cometer errores, volvió a caer, y hubo que recordarle una vez más quién era en realidad. Lo que Otniel plantó no fue solo paz, fue un modelo, un punto de referencia. Tras él empezaron a surgir los jueces, cada uno a su manera, con sus propias luchas y sus propios defectos.
Débora, por ejemplo, llegó con valor y sabiduría en una época en la que nadie esperaba el liderazgo de una mujer. Gedeón, inseguro al principio, acabó convirtiéndose en un guerrero inesperado, y Sansón, Sansón era fuerza sin frenos. Todos ellos, en cierto modo, recorrieron un camino que Otoniel pavimentó. Él fue el primero en demostrar que Dios podía suscitar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. El pueblo de Israel vivía en un ciclo. Siempre era lo mismo. Primero vino la bendición, luego el olvido, luego la opresión, el clamor. Y entonces Dios levantaba un juez. Era como si con cada generación Dios tuviera que reavivar un recuerdo que el pueblo insistía en borrar. Sin embargo, no se rindió. Con cada caída enviaba una nueva oportunidad, y la primera oportunidad fue Otniel. Es curioso lo poco que se le recuerda. No tiene largas líneas, milagros llamativos o giros de telenovela, pero sin él, tal vez el libro de los jueces no habría continuado. Él allanó el camino, demostró que era posible ganar sin necesidad de una corona, que era posible ser instrumento de Dios sin necesidad de un título nobiliario. Otoniel fue el comienzo de un patrón. Cuando el pueblo clama, Dios escucha. Cuando Dios llama, Él da poder. Aunque olvidado por muchos, el eco de su historia aún resuena, porque cada vez que Dios utiliza a alguien sencillo para algo grande, Otniel está ahí, en algún lugar de esa inspiración, y ese patrón aún no ha terminado. Porque incluso después de los jueces, los reyes, los profetas, Dios seguiría eligiendo a los improbables, hasta que llegó un momento en que el silencio se apoderaría de nuevo, un largo tiempo de oscuridad. Y sin embargo, la esperanza no se extinguiría. Pasaron los años, décadas, siglos, el pueblo seguía tropezando con los mismos errores, como quien vive en círculos. Los jueces iban y venían. Algunos dirigieron con asombro, otros con fracasos flagrantes. Pero aún así, Dios seguía respondiendo, siguió escuchando los gritos, incluso cuando llegaban demasiado tarde. Y la esencia de ese patrón, simple y poderoso, perduró. Cada vez que el pueblo caía, Dios levantaba a alguien. Otoniel fue solo el primer aliento de una promesa que se extendería por generaciones. Un anticipo de lo que Dios siempre ha hecho: utilizar a personas corrientes para lograr cosas insólitas. El espíritu que vino sobre él aquella tarde, cuando nadie lo esperaba, no se quedó anclado en el pasado. Siguió moviéndose, atravesó el tiempo, inspiró a profetas, prendió fuego a reyes, sostuvo a pescadores, y más adelante se posaría sobre otro hombre, en otra tierra, con otra vocación. Alguien que también llegaría sin previo aviso, sin estatus, pero con una autoridad que no procedía de los hombres. Y ahí es donde todo se relaciona. Porque Otniel no era solo un pedazo de historia, era un tipo, una señal, un recordatorio de que Dios nunca ha dejado de actuar, que el cielo sigue mirando, que el mismo Dios que miró a un hombre del campo de Judá para liberar a Israel, sigue mirando hoy. No importa si es tiempo de guerra o de silencio, el Espíritu sigue soplando, todavía llama, todavía resucita. Y si hoy nos preguntamos qué hacer cuando todo parece oscuro, quizá la respuesta esté no solo en lo que hizo Otoniel, sino en quién llegó a ser. Un hombre que escuchó, obedeció y fue. Que no buscó un escenario, sino que fue encontrado. Que no quiso el liderazgo, sino que aceptó el peso de él con fe. Y ahí es donde su historia nos acerca, porque de alguna manera todos tenemos un pedazo de Otniel en nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios nos llama? La historia de Otniel termina como empezó, sin fanfarria, sin grandes aplausos, pero llena de significado. No buscó la fama, no necesitaba títulos ni largos discursos. Era alguien que vivía con atención.
Cuando llegó el momento de actuar, estaba preparado, no porque se estuviera preparando para ser un héroe, sino porque su corazón estaba en el lugar adecuado. Otniel nos enseña que no se trata de hacer mucho ruido, sino de estar disponible cuando Dios llama. Y Él siempre llama, a veces en medio del caos, a veces en medio de la calma. Puede ser en tiempos de guerra o en el silencio de la vida cotidiana. Lo que importa no es el tamaño del escenario, sino la respuesta que damos. Otniel respondió con valentía, pero también con humildad. Y eso es lo que le hizo tan grande, aunque fuera olvidado por tantos. Vivimos en una época diferente, es cierto, pero la llamada sigue siendo la misma. En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, Dios sigue buscando corazones dispuestos. Personas que, aunque no lo sepan todo, digan sí cuando llegue el momento. Personas que eligen servir en lugar de presentarse. Personas que hacen lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Otniel nos recuerda que el verdadero liderazgo nace del servicio, que el Espíritu de Dios no elige al más fuerte ni al más brillante, sino al más comprometido, y que cada momento de obediencia puede ser el comienzo de una nueva historia para muchas personas de nuestro entorno. Al final, el legado de Otniel no está en lo que consiguió, sino en lo que despertó: fe, coraje y la certeza de que Dios no necesita personas perfectas, solo personas que estén disponibles. Porque cuando el cielo decide actuar, siempre encuentra a alguien aquí abajo para llevar la respuesta. Y ese alguien puede ser tú. Si te gustó la historia de Otniel y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.